love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. Esto es Café de Nadie. Donde cabemos todos. Y hoy vamos a platicar con Daniela Tarazona sobre la escritora brasileña Clarice Lispector. Daniela Tarazona es una de las narradoras mexicanas emergentes más importantes y consolidadas de estos años. Daniela es la autora de 2 novelas, El animal sobre la piedra y muy recientemente El beso de la liebre, además de un extraordinario ensayo sobre la escritora de la que hablaremos hoy para entender a Clarice Lispector. Bienvenidísima, Daniela. Gracias, Hernán. Madrina de este programa, además. Así es. Hada madrina. Festejando. Bienvenida. Estar aquí. Gracias. Pues A ver, yo quiero preguntar una cosa de entrada. Venga. A ver, supongan que yo no tengo ni idea quién es Clarice Lispector. Suele suceder que en las librerías he escuchado a las personas preguntar si se pronuncia Clarice o Clarice, si está bien dicho Clarice. Punto número 2. Todo el mundo coincide en que las portadas, casi todas, son muy atractivas. Es una autora que la han editado con buenas portadas, lo cual es un detalle, ¿eh? Pero punto número 3, ¿tú por dónde empezarías a recomendar la lectura de esta literatura? Porque es toda una literatura. Sí, por los cuentos, yo creo por de Lazos de Familia, que está allí. Claro, que es el segundo libro, Que ¿no? es el segundo libro de cuentos y que tiene pues lo que después aparece en la obra, ¿no? Como elementos simbólicos muy importantes en la obra de Clarice, el huevo, la gallina, tal cual, el huevo y la gallina. Y cuestiones como de reflexiones femeninas, y no solo femeninas, sino como de la condición humana, que yo creo que Lispector es una escritora sobre la condición humana, ¿no? Yo siempre he dicho que como suscribirle al asunto feminista es realmente quitarle toda una parte que tiene mucho que decir, ¿no? Para cualquier género. Entonces yo empezaría por los cuentos y a lo mejor después por este libro que se llama Revelación de un mundo. Que son las crónicas que escribía, bueno, las falsas crónicas. Que son, ¿no?, las falsas crónicas periodísticas que son absolutamente, pero maravillosas, ¿no? Son unas viñetas así sobre observaciones del Lispector, de la vida cotidiana, ¿no? Aparece mucho la Coca-Cola, que le gustaba, ¿no? Mucho, se toma muchas Coca-Colas y observa el mundo ahí de Río de una manera fascinante. Y fuma mucho, además, pero en la... Bueno, hay un la historia episodio, del incendio, sí. Cuéntale a nuestro público qué pasó con ella, porque digo, no es un detalle menor, sino que también hace ver lo exótico, lo extraño, lo radical que es este personaje, incluso vitalmente, ¿no? Sí, bueno, parece que era una mujer como con muchos encuentros interiores, digamos, ¿no? Que estaba como en conflicto continuo, en preguntas continuas, ¿no? Y bueno, se dice que tomaba algún tipo de sedante para dormir y que se quedó dormida con un cigarro encendido y se incendió su casa, ¿no? Pero el asunto, digamos, más serio de eso fue que ella pues se lastimó toda la mano, ¿no? Entonces eso le provocó muchos problemas para escribir, después se quemó el cuello. Y bueno, por suerte allí conoció a una mujer que justo en su convalecencia, que se llama Olga Borelli, la ayudó a escribir los últimos títulos, ¿no? Pero eso fue en el 67 y fue realmente un momento como de quiebre en la biografía de Clarice, en donde ella pues se entristeció, digamos, quizá más de lo habitual, o más aunque es muy enigmática, ¿no? Hay 2 entrevistas realmente al Lispector y no se conoce, se suponen muchas cosas de su vida, pero... A ver, yo voy a seguir como guanajuateramente me corresponde.
A ver, como dando palos de ciego. Ahí te acompaño también. ¿De dónde era? ¿De qué época es? Sí, porque aparte, Sí. yo tengo también otra impresión. Ajá. Aparte de las portadas, es que las fotografías, ella llama mucho la atención, es Sí, bellísima. Ella era una mujer bellísima. bellísima. Es bellísima. Sí, Ojos sí, sí. verdes Que es algo que extraordinarios, podríamos ¿no? preguntarte a ti, Se puede. personal. Sí. ¿Qué se siente ser bella y al mismo tiempo escritora? No, bueno, Es una ojalá. combinación. Ojalá yo perfecta. tuviera un poco los ojos como Lispector, ¿no? Que tenía unos ojos así como de animal. Leoninos, así. Y ¿no? además eran verdes y en las fotos no aparecen verdes a veces, entonces es raro. Eran como unos ojos verdes que se veían negros, ¿no? Pues Lispector nació se supone que en 1920, aunque también hay controversia sobre el año de nacimiento, en Ucrania, en una aldea que ella misma decía que no aparecía en el mapa, Chechelnik. Y Un saludo por si nos están viendo. Un saludo hasta Seguro hay alguien en la hasta UNAM que lo Ucrania. ha estudiado. Y bueno, Svedania. nació allí por accidente, digamos, su familia iba huyendo, ¿no? de la guerra y la idea era venir a Estados Unidos o a Brasil y en el camino, pues nada, la mamá pues tuvo trabajo de parto en Chechelnik y nació Clarice allí, ¿no? Y después, bueno, llegó, pues eso, muy pequeñita a Brasil y pasó gran parte de su infancia en el noreste brasileño y bueno, mucha de su literatura tiene que ver también, sobre todo una novela que es La Hora de la Estrella, pero también otros personajes como de mucha carestía, de pobreza, pero también de una como aridez interior, ¿no? Muchas veces son personajes en los que es difícil de pronto que algo florezca o que hay una controversia Qué dentro. curioso, ¿no? Que Sí. además Brasil se supone que florece todo, Sí, Todo. pues no. hasta la saliva. Oye, todo eso está retratado magistralmente en esta serie que yo quiero recomendar. Sí. Para entender a Clarice Lispector está este ensayo que tú escribiste y que recorriste todos los biombos panorámicos de su vida al óleo. Sí. Lo cual quiere decir que la leíste completita. Pues mira, lo que pasa es que yo encontré a Clarice cuando estudiaba la licenciatura, hice mi tesis de licenciatura sobre La Hora de la Estrella, esta novela que te comento, que es importante. Que ¿Y sería tu Ahí obra está. favorita de ella? ya ¿O no porque lo fue tu sé. tesis dijiste, no, ya no? Bueno, para mí es importantísima en mi formación como escritora porque tiene todo un papel, por ejemplo, también como metaliterario del narrador que me interesa mucho, ¿no? En la literatura, muchos espacios abiertos para el lector y a mí me gusta escribir así. Pero creo que después leí de Revelación de un Mundo que no conocía, que es una compilación que no tiene nada que ver, o sea, se hizo cuando ella ya había muerto, obviamente. Pero, híjole, son unos textos absolutamente fascinantes, ¿no? Aunque no es propiamente, bueno, digamos, no es cuento ni novela, pero bueno, La Pasión según GH, esta pues también es una maravilla absoluta. Sí, que también es una Que hay de sus gente que novelas creía que más era la conocidas. pasión según Jorge Hernández, pero Jorge es con J. Nada más hay que aclarar eso al público, ¿no? Sí, hay algunos teóricos que dicen que es la pasión según el género humano o algo así. Claro, ¿no? también a mí me han confundido con el género humano. Oye, Daniela, sobre este aspecto que es tan contradictorio y que de veras sí nos causa mucha estupefacción a todos, bueno, La aquí letra. estábamos viendo la La letra letra delirante, del ¿no? Inspector, sí. De Clarice anotada sobre una hoja de Sí, alguna editorial suya, ¿no? Sí, En la que es la colaboraba. editora Artenova y le daban como unas páginas en donde tenía que ir poniendo línea por línea numerada. No sé, yo nunca había visto eso. Y ella No, creo que el transgredía Fondo de esos Cultura espacios, Económica ¿no? funciona de otra manera. Y Creo en- que son archivos libres. Exactamente. Y cómo la belleza, el exotismo del personaje se ve contrastado con la escritura del Inspector, que es una escritura que, aunque soberbia, es tremendamente económica, es seca, Ujú. pero que gracias a esa sequedad, que se parece de alguna manera a cierta temperatura mística en la que hay que despojarse de Sí. toda retórica para alcanzar una comunicación con Dios, o en Sí, el caso sí. del Inspector con el instante Sí, cotidiano, sí, ¿no? con el it. Ajá. Con el it, ¿no? El eso, ¿no? ¿Cómo ves ese acceso del Inspector a esos momentos? Porque parecería que son o están configurados específicamente para la poesía y el Inspector se traslada a una escritura más o menos nómada, ¿no? Que pasa del poema en prosa a la crónica o a la novela o al ensayo, pero que se establece más claramente en la narrativa, ¿no? Sí. ¿Cómo se comunican esas dos fronteras? ¿Cómo
con la mente de una poeta, y además de una poeta prácticamente mística, ¿no? Sí. Enclavada en Sao Paulo, Sí. esposa de un diplomático, llega a la narrativa con esa naturalidad, esa frescura, ¿no? Pues sí, ella después, bueno, hay un par de entrevistas en donde dice que su madre tenía textos, ¿no? Y que ella se había enterado ya tarde de eso y que le había sorprendido muchísimo, ¿no? Es una escritora muy particular porque es, digamos, en ese sentido podría decirse como autodidacta, ¿no? O sea, Lispector, ella decía que lo que había leído lo leía por los títulos, ¿no? Entonces pescaba por acá el lobo estepario porque le parecía que tenía un título Que interesante. no es mal método, es un buen método. Sí, claro, lo primero que te atraiga, Si no ¿no? te late el título, ciérralo. Entonces ella decía, misturé de todo, ¿no? Novela rosa con Kafka, ¿no? Y un poco lo que uno ve en su escritura, pues es justamente un punto de vista realmente muy original, ¿no? De una autora que, bueno, que claro, lo que dices, el dominio que tiene de la palabra es alucinante porque lo que consigue es no solo que sean textos que puedan tener que ver con la crónica, con el cuento, la poesía, sino con la filosofía, ¿no? O sea, Exacto. tiene frases que son revelaciones, así que podrían ser de un filósofo, ¿no? Dedicado solo a eso. Fíjate que como todo lo que has dicho Heidegger o tiene mucho- María Zambrano, ¿no? Sí, sí. Fíjate que sí es injusto que a las escritoras, digamos, las encasillen en eso que llaman literatura femenina, ¿no? Tanto como decir que Winnie the Pooh es muy buena literatura infantil. Perdón, es una gran obra, como La Isla del Tesoro. Entonces, creo que también con ella hay otro encasillamiento que la ha afectado, que es común escuchar que es una autora depresiva, por atormentada. Sí, bueno, como esas ideas que hay sobre lo femenino también, ¿no? Pero a ver, Exacto. pero, Que a digamos ver, ¿pero que- en qué se basan para decir eso? Tú, después de leerla y conocerla y hacer tu tesis, tu conclusión es, ¿esta mujer nunca fue feliz? No, mi conclusión es que pues esta mujer tenía, digamos, una vida interior y una capacidad crítica tan honda ante el mundo, pues que a veces se la pasaba mal, como se la puede pasar cualquier persona inteligente, ¿no? Exactamente. Fue una mujer sola. Digo, estuvo casada, pero Sí, estuvo casada, pues tuvo un amor así como medio platónico, tuvo 2 hijos, pero en realidad era una mujer muy reservada más bien, o sea, no le interesaba nada la vida literaria, por ejemplo, en absoluto. ¿por qué no seguimos hablando de la vida y de la obra de Clarice Lispector después de esta pausa? Esto es Café de Nadie y seguimos platicando con Daniela Tarazona sobre Clarice Lispector, amiga de la plana mayor de la literatura brasileña del siglo XX y que, entre otros autores, fue muy amiga del gran poeta João Cabral de Melo Neto, a quien le dedicó, por cierto, un extraordinario poema que nos va a leer Sí, Daniela. Bueno, lo traduzco así al vuelo, está al comienzo de esta edición de La Pasión sin un GH, y el poema se llama Cuentan de Clarice Lispector, y dice, un día Clarice Lispector intercambiaba con sus amigos 10.000 anécdotas sobre la muerte y de lo que tiene de serio y de circo. En eso llegaron otros amigos, viniendo del último juego de fútbol, comentando el juego, recontándolo, rehaciéndolo de gol a gol. Cuando el fútbol termina, se abre la boca de un silencio enorme y se escucha la voz de Clarice decir, ¿vamos a volver a hablar de la muerte? ¡Qué maravilla! Oye, eso la pinta de pies a De cabeza. pies a cabeza. Bueno, a ella y a todos los aficionados de Justamente- ciertos equipos perdedores. Exactamente, del América no hablaremos, ¿verdad? Sobre todo porque ilustra bien cómo un partido de fútbol, un mandado, una entrada al metro, Sí, tiene- un jarrón con rosas, en imitación Sí. de la rosa, por ejemplo, ese cuento magistral, conducen a espectaculares iluminaciones, ¿no? Sí, Como así es. epifanías realmente cotidianas donde no las esperaríamos en ningún otro sitio y se expanden y hacen que esa vida interior de personajes absolutamente grises, aburridos, insípidos, se torne por un momento luminosa, ¿no? Sí, tiene un cuento que creo que resume bien eso que dice, se llama Amor, y ella sube a un autobús y hay un ciego que está mascando chicle, ¿no?
Y ella empieza como a observar al ciego que masca chicle y le parece así como enigmático, como que algo hay en ese ciego, ¿no? Y se le caen los huevos que lleva del mandado así en los ojos. Y de pronto decide, bueno, bajarse y se baja en el jardín botánico de Río. Y bueno, es una entrada al jardín en donde hay como un encuentro con la naturaleza, pero también con toda esta como visión prehistórica del Inspector, ¿no? Es en la casi que uno el a veces Edén, ¿no? siente que estás así entre, eso sí, ¿no? Muy brasileño, entre unas hojas así como gigantes, caminando entre una humedad, ¿no? Y se encuentra con la naturaleza realmente, es una cosa Qué maravilla. edénica, alucinante. Sí, regresa, le da de comer a los hijos, al marido, se Ajá, duerme, ¿no? sí. O sea, eso es todo, ¿no? O sea, el negro sigue mascando chicle. Exactamente. Y como nos pasa a todos nosotros, El ¿no? ciego. Sí. Ahora, yo pregunto si a lo largo de los años que la has leído y releído, es un lugar común preguntarlo, pero mi padre, por ejemplo, hablaba portugués y leía portugués y es muy distinta la definición, porque además la palabra es portuguesa, de saudade o saudade. Ella, digamos, cultivó la saudade, es una escritora de saudades. ¿Hay que ser saudadoso para entenderla? Sí, todavía más allá, ¿no? Ella es una escritora que busca no solo esto que decía Hernán de Claro, Lit, pero a ver, ¿qué sería la saudade? Sería como... pues esta como nostalgia que produce como satisfacción y dolor, ¿no? Exacto. Es como la feliz tristeza. Sí, la feliz tristeza, una contradicción, El ¿no? De gustoso ánimo, dolor. ¿no? Y hay, en ella hay eso, pero también hay como, digamos, su movimiento hacia el pasado, digamos. En Inspector es un asunto que es un movimiento al origen del mundo, ¿no? O sea, tiene el comienzo de La Hora de la Estrella, dice, todo comenzó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula y nació la vida, ¿no? Mis abuelitos. Un saludo a mis chornos. Momento romántico. No, y Ahí empezó todo. Todo comenzó con un sí, ¿no? Dice el Inspector. Y bueno, es como... Y ella regresó digamos, a su lugar de origen. Ella visitó... No, ella no visitó... No tenía esa preocupación biográfica. No, ella se sentía absolutamente brasileña. Siempre se le consideró, se le veía como extranjera, ¿no? Porque tenía un defecto de dicción, tenía un como frenillo. Entonces a veces decían que era medio francesa, ¿no? Yo invitaría a la gente a que busque en YouTube tal cual Hay videos de un ella. par de videos, entrevistas que le hicieron al Inspector. alucinante. El año donde- de su muerte, que son increíblemente... Increíbles. ¿Cómo muere? Muere de cáncer en el útero, sí, ya una invasión, una metástasis. En Brasil y ya siendo una lectora, Sí. digo, una autora muy reconocida. La última novela que publica es La Hora de la Estrella y el primer libro póstumo es Un soplo de vida, que es una compilación de Olga Borelli, de estos textos que el Inspector escribió ya en su agonía. Digamos. Pero que desde de principio a fin, como con pocos escritores que podemos contar de América Latina, siempre fue y fue absolutamente constante y congruente con Y sus distinta. ideas, desde Sí. los cuentos que escribía de niña a los 10 años y Así que mandaba a es. los periódicos, ¿no? Sí. Que se los rechazaban, por cierto, porque no hablaban de anécdotas infantiles, sino de intuiciones infantiles, lo Sí. cual ya es... o prefabrica la imagen del Inspector hasta la última novela, que es La Hora de la Estrella, ¿no? La última novela es La Hora de la Estrella, así es. No, y digamos, la literatura brasileña hasta los años 30 era regionalista, ¿no? Había toda esta cosa social, ¿no? Y digamos que lo que sucedió con el Inspector, tanto como con Guimarães Rosa, con el Sí, Sertón, el gran Sertón. fue, digamos, un trabajo muy diferente de la literatura, porque no solo contemplaba ya lo social, sino que la preocupación mayor tal vez estaba más en la forma, en el lenguaje, ¿no? En cómo se decía eso. Entonces realmente la literatura brasileña cambió, ¿no? A partir de ellos. Y Lee Spector los últimos años se ha vuelto un autor absolutamente de culto en Brasil. Cuando yo hice mi tesis, que fue hace ya bastante, pues no era así, era incluso difícil conseguir sus... Hoy en día son fáciles de conseguir sus libros Sí. en México. Está en Alfaguara, está en Está en Ciruela. Ciruela, Está en Ciruela. la y biografía que dijiste, ¿no? De Adriana Hidalgo. Esta biografía de Adriana Hidalgo, que es buenísima, es la última Y biografía, esta semblanza que hiciste tú. que es vuelvo a una vida que se promover. cuenta. Sí. Claro, para entender, Para entender. Clarice Lispector, que salió hace ¿qué? Unos 4 años, ¿no, Sí, Daniela? salió en 2011, me parece. Ah, 2011. Sí.
entonces mucho más reciente. No, 2009. No sé. 2009, ¿no? Mira yo. A ver. Pero a ver, ahorita vemos. si los lectores incautos vamos a empezar a recomendar pasos, que empiecen por los cuentos. Sí. Ajá. De ahí ya damos un brinco a una novela. Sí, de ahí, pues tal vez ¿Qué novela el aprendizaje o sugerirías? libro de los placeres, que es una novela sobre una historia de amor, una mujer que trata de entender el amor a través de un hombre que la guía, digamos. La historia de mi vida. O para los desenamorados. Que Agua empieza con Viva. una coma, por cierto. sí, es cierto. Empieza con una coma y Ah. acaba con 2 puntos. Bueno, bueno. Y después, pues, tal vez ir No me a des la hora más de la estrella. información. La hora de la estrella. A la hora de la estrella, que tiene un montón de títulos que también son increíbles, ¿no? Tiene, pues, muchos títulos que el inspector pone, ¿no? La culpa es mía, la hora de la estrella, que ella se apañe, el derecho al grito, en cuanto al futuro, con un punto, ¿no? Lamento de un blue, ella no sabe gritar, bueno, en fin, una extraordinaria novela. Y bueno, ojalá pronto lleguen libros que sean un poco más accesibles que los de Ciruela también, que es... ¿Y se ha una traducido ya todo? Sí. ¿Toda su obra ya está traducida o hay cosas en portugués Hay- que todavía no se conocen? Sí, hay cosas que no, y los últimos años también han sacado como, de hecho creo que hay un libro que se llama como, en portugués se llama Fondo de Cajón, ¿no? Y son pues sus textos tal cual que tenía como guardados, que de pronto a mí, bueno, no sé, yo nunca he estado como muy a favor de que ¿no? De que saquen como cosas que luego no Sí, tienen de tal que se vez. burguen el Sí. cajón Que son más como para si fans. fuera No es necesario, la ¿no? exhumación de un cadáver, ¿no? Y a Sí, ver qué le que de encontramos, pronto ¿no? el autor Oye, al no- principio decías que era importante para ti, pero en tu obra, ¿tú crees que tú tienes mucha influencia de ella? Sí, cómo no. Sí, sí. ¿Y en dónde lo verías? ¿En la interioridad? ¿En el manejo del instante? ¿En la revelación? Porque de pronto, con una novela como El beso de la liebre de Daniela, por ejemplo, donde la personaje principal es una ama de casa que es una superhéroe, ¿no? Sí. Sí podemos encontrar perfectamente ese cruce, porque lo mismo pasa con estos personajes de Clarice, donde amas de casa, obreros, oficinistas, tienen grandes revelaciones, pero aquí, en tu caso, tienen grandes poderes, ¿no? Tienen Sí. superpoderes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo encuentras esa liga entre Pues tú y ella? ¿no? Sí, en el caso del beso de la liebre, pues quizá lo que a mí me parecería más evidente tal vez es la fragmentación, ¿no? El inspector también tiene, o sea, ella trabajó muchos textos a través de los fragmentos, ¿no? De una ruptura. ¿Tú escribes en voz alta? Leo, después de escribir, sí leo mucho, sí. Pero te escuchas Sí, una sí, vez sí. ya lo que sí, leíste. y si no me gusta, no Entonces, pasa. bueno, entonces, no pasa a la bueno, siguiente ronda. Ya, Es- ya. y Sí. se piensa además fragmentariamente, porque sí, también esa es la misma conciencia del inspector, ¿no? Sí. La unidad se ha perdido, estamos en búsqueda de la unidad, pero Así mientras es. llega, Ajá. lo De que allí tenemos la- son retazos, ¿no? De allí la coma y los 2 puntos, que serían, pues realmente escribir un libro sería como escribir un fragmento de algo, ¿no? Yo llevo años buscando la unidad Iztacalco, maestro, nunca la he encontrado. Ahí tenía que entregar yo una tarea, reprobé. Oye, otra cosa es que ella escribió cuentos y estas crónicas. ¿Tú has escrito cuentos, has escrito novelas, has escrito todos los géneros? Pero me pregunto, ¿tú has hecho poesía? Yo era lo que hacía. Ajá. Platícanos eso. Bueno, antes de... Por ahí empezaste. Antes de terminar, sí, empecé por la poesía y antes de terminar El animal sobre la piedra, lo que hice durante muchos años fue escribir poesía. ¿Y qué pasó? Tengo un par de poemarios ahí. Bueno, pues que no gustaban mucho mis poemas. ¿Pero Entonces, dejaste de hacerlo o lo sigues No, haciendo? lo sigo haciendo. Y están escondidos. están escondidos. O yo Están creo- en mi fondo de cajón. O yo creo más bien que se incorporaron naturalmente también a tu escritura, sobre todo en El animal sobre la piedra es muy Sí, claro es muy cómo lírico. la novela deja de ser novela, ¿no? Sí. Un poco como lo que pasa con el inspector. La definición genérica incomoda porque Va más allá encajona de el novela, espíritu, sí. ¿no? Y como que es un almidonamiento y una afectación del espíritu del escritor que encadena y ata muchas cosas. Y creo que ustedes dos se mueven como con mucha libertad en una escritura que puede pasar lo mismo del poema en prosa al fragmento filosófico, a la reflexión más llana y pura, ¿no? Al cuento, al relato, etcétera, ¿no? Sí, sí. Sin distingos. Yo bueno, leo mucha poesía y en ese sentido también mi encuentro con el inspector tiene que ver con esa vocación como que es la propia del poeta, digamos, de tratar de decir lo que no puedes como
¿no? Como que la escritura es tratar siempre de estar de hacer algo que es difícil, ¿no? Que se escapa, que está todo el tiempo yéndose, ¿no? Pues yo creo que con eso podemos despedirnos. Daniela Tarazona es una escritora importante que hay que leer y aparte es una amiga entrañable, pero por hoy fue la más perfecta guía para descubrir un continente que se llama Clarice Lispector. Y esto fue el Café de Nadie. Gracias, madrina, chicos, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima, ¿eh? Seguimos aquí cerca del corazón salvaje de los televidentes. Eso. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love ba-dum, 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 bum, you.